Buen día, Dios te bendiga y te guarde. Te doy la bienvenida a otra sección de la Biblia del Oso. El día de hoy vamos a estar leyendo en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, que más bien es la carta de San Pablo a los romanos, pero lo llamamos normalmente solo Romanos. Vamos a leer el capítulo 5, vamos a leer los versículos del 1 al 4. Repito, Romanos 5 del 1 al 4. Pueden ponerle pausa para buscarlo en su Biblia o hacer anotaciones, o bien lo podemos aquí leer juntos. Dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por el Señor nuestro Jesús el Cristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de los hijos de Dios. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación hace paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Muy bien. Primero quiero comenzar diciendo que hay una versión por ahí que se llama la versión, la Biblia hispanoamericana, que traduce la primera parte diciendo que nuestra amistad se restaura con Dios por medio de Jesús, pero que aunque el concepto no es erróneo, el concepto no es herético siquiera, pero es muy limitante a lo que en realidad es la justificación. No recomendaría mucho esa interpretación en realidad, de hecho no la recomendaría. Como para decir, quiero explicar mejor la justificación, lo voy a mencionar como restaurar la amistad. Es que no es eso nada más. Es una de las cosas que es la justificación. Pero la justificación es mucho más que solo devolver nuestra amistad con Dios. Significa que justo tenemos que ver qué significa esa palabra justicia. Esa palabra justicia implica que recibimos lo que merecemos. Pero en este caso, uno como pecador merece el castigo eterno de Dios, el infierno, el lago de fuego, su condenación, el sufrimiento eterno. Eso es lo que merece un pecador por su pecado. Lo dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Algunos lo dicen como el salario del pecado es la muerte. O sea, trabajas en la empresa del pecado y tu salario, tu aguinaldo va a ser la muerte. Entonces, si es por la justicia natural, nosotros merecemos el lago de fuego. No nada más les voy a decir merecemos la perdición o perdernos del cielo. Es muy fácil solo decirle a la gente, mira, si no crees en Dios, si no lo sigues, pues Dios va a ser un muy caballeroso y pues va a dejar que te lo pierdas. Pero no es así. Hay que decirles que si alguien no le entrega su vida a Dios, va a estar en la condenación eterna. El infierno, el lago de fuego finalmente. No podemos omitir el castigo. Hay que hablar de la bendición del cielo, por supuesto, de la crucifixión de Jesús. Y también hay que hablarles de las consecuencias de no seguir a Jesús, eh, de quedarnos en un estado neutro entre comillas, diciendo, mira, no creo en Dios, pero tampoco, no quiero vivir para Dios, pero tampoco ando tan mal. No hay un punto medio. Aquí sí uno tiene que tomar una decisión muy determinante. Estamos hablando de nuestra vida eterna o condenación eterna, en este caso, si es que uno no acepta a Jesús. Voy a volver al primer versículo, ya es donde me quiero concentrar, que dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por el Señor nuestro Jesús el Cristo. La primera vez que se lee la expresión el justo en la fe vivirá, ni siquiera es en el Nuevo Testamento. Ya en el Antiguo Testamento se lee, pero claro, donde se lee es en la sección de libros, me parece, me atrevo a decir que es la más ignorada por los mismos evangélicos o protestantes o pentecostales, como nos hagan llamar. Incluso yo creo que cualquier lector de la Biblia es la sección más ignorada. No sé si ustedes sepan a cuál me refiero.
que es la sección de los libros de los profetas menores. Esta expresión, el justo en la fe vivirá, aunque lo dice el justo en su fe vivirá, lo dice Habacuc 2:4. Si se lo pueden dejar de tarea o quieren ponerle pausa para corroborar, busquen Habacuc 2:4. Es antes de San Mateo, es de los últimos libros del Antiguo Testamento. Incluso en prácticamente cualquier Biblia hay una separación del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces busquen en los últimos libros, busquen Habacuc, incluso algunos ya tienen remarca dónde está. Ahí pueden buscar y pueden ver que esa expresión, el justo en su fe vivirá. ¿Fe en qué? Pues esa es la buena pregunta. La fe es en Jesús, la fe en el Redentor, en el Mesías, en el elegido, en el Cordero de Dios que limpia el pecado. Fe en Él, no fe nada más en tengo fe en que algo bueno va a pasar, porque también se habla de la fe que existe en el mundo. O sea, hay una fe normal, una fe humana que es de, por ejemplo, usted cuando va con el doctor y lo van a operar, usted tiene fe en que el cirujano va a hacer un buen trabajo. Si no tuviera fe, no dejaría que lo anestesiara siquiera, dijera, no, como no sé que cuando me anestesie me van a matar y van a vender mis órganos. No, usted tiene fe. Incluso los ateos tienen fe. Pareciera que ellos no tienen fe, pero ellos tienen fe, claro que sí. Fe en que no existe Dios, fe en que el universo se hizo de la nada o que se hizo por sí solo. Ellos tienen mucha fe. Esa creencia, aunque no pueden ver, pero lo creen. No pueden, dicen que no creen en Dios porque no lo ven, pero tampoco se puede saber si el universo se hizo solo. Dicen que se creen en la ciencia, solo creen en hechos científicos, pero no estuvieron en el origen del universo. Así que creer que el universo se hizo solo también es una muestra de fe. Y a veces, en mi opinión personal, creo que tienen más fe que muchas veces que los mismos cristianos. Así que hay que ejercitar mucho la fe en Dios y no dejar que alguien nos gane en ese aspecto. Pues bien, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por el Señor nuestro Jesús el Cristo. Muy interesante lo que dice. Para con Dios habla de Dios el Padre, por medio de nuestro Señor Jesús el Cristo. Hay que dejar algo claro. Cristo no es un nombre propio. Cristo es un título. Cristo es como decir el elegido, el Mesías. Es decir, cuando registraron a Jesús, que le pusieron su nombre, lo registraron como Jesús. Tal vez su apellido sería de Nazaret. No sé si existían apellidos o se utilizaba pues el nombre de tu ciudad. Entonces tenía que decir soy Jesús de Nazaret. O sea, en este caso yo me llamo Aldo y vivo en Reynosa. Entonces es como si hace 2000 años dijera soy Aldo de Reynosa. No sé si existían los apellidos, ignoro esa parte, lo necesito investigar más. Pero Cristo no es un nombre, es un título. Y el título de Cristo es el Mesías, el elegido, el ungido. Y ese ungido es el que nos podía salvar. Es el que me refiero a que podía morir para salvarnos. Y ahora ya mismo puede hacerlo, solo creyendo. Y esa es la pregunta, ¿cómo somos salvos? ¿Cómo somos justificados con Dios? O sea, uno dijera, pues tengo que hacer buenas obras, tengo que ser bueno, tengo que portarme bien, no decir malas palabras, no tomar, no fumar, no ver pornografía, no robar. No directamente. Uno puede dejar de robar, uno puede hacer cosas buenas, uno puede regalar dinero, pero eso no nos justifica. Igual uno puede dar grandes cantidades de dinero, pero solo lo hace para que todos lo vean. Lo hace para recibir atención, recibir admiración, pero eso no nos justifica. Todas esas cosas son buenas obras, pero son obras al final. Y recuerden que la misma Biblia dice, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ¿cómo se justifica uno? Aquí dice, por la fe con Dios, por la fe en el Señor nuestro Jesús el Cristo. La fe es en Jesús,
No es la fe en nosotros, no es en una fuerza especial, no es en algún propósito, es la fe en Cristo Jesús. Por eso Jesús dice en San Juan 14:6, soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, que no hay otra manera de acercarnos al Padre, de restituir de nuestra relación con Él, de ser justificados. De hecho, es como, por eso quiero dejar eso como un paréntesis. Enseñar algunas cosas del Nuevo Testamento sí podrían afectar, porque de hecho todo el Nuevo Testamento apunta a Jesús. Vamos a ver el arca de Noé. El arca de Noé fue la única embarcación que sobrevivió al diluvio mundial de su momento. ¿Qué pasará si alguien enseñara que aparte del arca de Noé seguramente habían más embarcaciones en las cuales las personas se salvaron? Eso sería un gran peligro. ¿Por qué? Porque sería como decir, hay más de una manera de ser salvos, no solo por el arca de Noé. Y el arca de Noé representa a Jesús. Jesús es nuestra arca de salvación. Entonces, decir que aparte del arca de Noé, posiblemente habían más embarcaciones que salvaron a más personas, es lo mismo que decir, aparte de Jesús, yo creo que hay más caminos para ir al cielo, para ser salvos. Lo cual no es cierto, lo cual es un peligro creer, porque entonces ahora ya no vamos a poner nuestra fe en el Cristo Jesús, sino que la vamos a poder tener en nuestras obras o en algún santo o en la propia madre de Jesús. No hablo de la madre de Cristo, la madre de Jesús. No es la madre de Dios, solo la madre de Jesús. Hay una gran diferencia entre ser la madre de Dios y la madre de Jesús. Ella fue mamá de Jesús biológicamente en este mundo, pero en su parte divina no lo es. Ella, la María, es una gran hermana. Digo es porque no vive ahora, pero está en la presencia de Dios y algún día va a resucitar junto a nosotros. Es justificada por su fe en Dios, pero al final de cuentas es nuestra hermana. No está al nivel de Dios, no tiene divinidad. Jesús sí la tiene. Jesús sí nos justifica. Entonces, solo por Jesús, por medio de la fe en Jesús, es que somos justificados. Hay que estudiar mucho este primer versículo. Tiene mucho contenido, incluso me podría quedar solo en este primer versículo. Pero eso es lo que quiero dejar claro. Que para ser justificados, para ser limpios de nuestros pecados y tener nuestra esperanza de ir al cielo, necesitamos tener nuestra fe en Jesús. Fe es creer que Él puede perdonar, creer que Él puede restaurar y dejar que Él tome el control de nuestras vidas. Aceptar que hemos pecado, que hemos fallado, que no hemos dado la medida para ser buenos y por eso podemos cambiar de lugar con Jesús. Es así como podemos justificarnos. De hecho, algunos piensan, y es un error garrafal, es un error titánico, lo que pasa en muchas iglesias evangélicas, congregaciones. En la iglesia, dejo claro, la iglesia de Cristo no es perfecta, pero pero nunca se ha equivocado. Y me refiero, iglesia no es un edificio, sino iglesia es ese grupo de personas que viven en la fe en Jesús. No es un edificio. Pero en muchas congregaciones se enseña que para ser salvo uno tiene que hacer la oración de fe. Pero eso sinceramente no viene en la Biblia. El decir, ora y vas a ver que vas a ser salvo. Eso no viene. ¿Dónde dice? Incluso cuando vemos que está el etíope, cuando le van a predicar en Hechos, y que le pregunta el apóstol, ¿sabe lo que estás leyendo? Y él dice, ¿y cómo voy a saber si nadie me lo explica? Y estaba leyendo el rollo de Isaías. ¿Ahí qué sucede? Le explica lo que significa y él cree, dice, oh, pues yo creo eso. ¿Y qué me impide ser bautizado? O sea, él mismo él mismo cree y dice, quiero ser bautizado. No le dijeron, ¿quieres ser salvo? Entonces haz esta oración conmigo. Porque eso no lo dice. Incluso eso es más anestesiante que nada, porque le puede hacer creer a alguien, tú di esta oración y vas a ser salvo. No dijera,
¿Y cuál sería el problema? Ok, el problema es peor de lo que creemos, porque si tú haces que una persona, nada más haciéndole creer que haciendo esta oración es salvo, va a seguir pecando, va a seguir maldiciendo, va a seguir fornicando, va a seguir mintiendo, robando, asesinando, adulterando, mintiendo, haciendo de todo, pero él va a pensar que está salvo porque hizo la oración de fe. Sin embargo, la Biblia nunca habla de eso, de la oración de fe. Habla de la justificación por la fe en Cristo Jesús. De eso sí habla la Biblia y lo habla en más de una vez. Lo habla en repetidas ocasiones, la fe en Cristo Jesús. Tal vez uno dijera, pero en el Antiguo Testamento no se menciona a Jesús. Pues no se puede mencionar directamente porque no ha nacido, pero sí se menciona a Emmanuel, al herido por nuestras rebeliones. Se menciona en Isaías 53, versículo 5 es donde dice, por su llaga hubo cura, en la versión del oso, o en las versiones más recientes, por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, ¿cómo podemos ser salvos? Por la fe en Jesús, no haciendo la oración de fe, no necesariamente con la oración de fe, porque esa oración de fe no la hizo ni el ladrón en la cruz, no lo hizo el etíope, y los dos fueron justificados por medio de la fe. Ambos creyeron en Jesús. Entonces, eso es lo que necesitamos seguir predicando, la fe en Jesús, no una fórmula pseudo bíblica, pseudo cristiana de ora para que seas salvo, porque eso en ni una parte de la Biblia viene. Y eso, ya viéndolo bien con los años, es más dañino que beneficioso, porque le haces creer a la gente que está salvo y puedes seguir viviendo un estilo de vida muy mundano, muy pecador, y al mero momento de morir van a creer que estaban a salvo porque, como les enseñaron, hicieron la oración de fe. Sin embargo, la verdadera justificación por la fe se manifiesta con frutos. Porque uno dijera, ay, entonces todos los que, ¿cómo sé que alguien fue justificado? Gálatas 5 lo dice. Busquemos en Gálatas y vamos a ver que va a mencionar los frutos del Espíritu, que son paz, paciencia, templanza, bondad, mansedumbre. Se hablan los frutos del Espíritu Santo. Así es como se ve que uno ha sido justificado, que ha sido limpio y ha sido transformado. Bueno, espero que este pasaje los haya bendecido. Espero que siga teniendo fe en el Cristo Jesús, que Él nació como un bebé humano, que Él murió físicamente, pagó, y no solo murió, sino que pagó por todos nuestros pecados, y que resucitó físicamente, no nada más volvió como una aparición fantasmal, no, resucitó. Si no hubiera resucitado, les voy a decir una curiosidad, si no hubiera resucitado, seguiría bajo maldición y estaríamos adorando a alguien bajo maldición, porque la ley de Moisés en Deuteronomio dice que maldito por Dios es aquel que es colgado de un madero. Lo menciona tanto el apóstol Pablo haciendo referencia a Deuteronomio. Entonces, Jesús resucitó, no solo metafóricamente, no fue una aparición fantasmal, sino que físicamente resucitó y se quitó la maldición de encima. Ahora ya podíamos adorarlo nuevamente sin tener ese problema que sea alguien con una maldición encima. Entonces, sigamos teniendo nuestra fe en Dios, no nuestra fe en una oracioncita que hagamos, sino en creer de verdad que Él nos justifica, que Él nos limpia, nos transforma, nos da un nuevo corazón, y ese corazón y esa nueva transformación que tenemos hay que compartirla con los demás. Al menos, pues, si pueden compartir ese video, pues compártanlo. Espero que bendiga a todo aquel que haya estado hasta aquí. Dios esté bendiciéndolos a todos, que nos siga transformando, que nos siga alimentando la fe en Cristo Jesús, y que esto nos lleve día con día a santificarnos y a ser nuevas criaturas. Todo para la honra y la gloria de nuestro Señor Dios, que es Jesús. Bueno, hasta aquí dejo esta plática. Espero que esto los sea bendecido. Nos vemos en la próxima sección de la Biblia del Oso. Dios los bendiga y los guarde grandemente.